la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Vengo un poquito agitado porque venía rápido y entonces me agité un poco, pero estoy bien. Gracias al Señor. Agradecido al Señor por una nueva oportunidad que nos da de estar en la radio La Predicadora, la 94.1. Saludo a todos los hermanos y hermanas, especialmente de la congregación, y a todos mis hermanos y hermanas de Isidro Casanova que creen en nuestro Señor Jesucristo y le han recibido como Señor y Salvador. El Señor les bendiga grandemente a todos y a todas. Y bueno, hoy el mundo festeja la Pascua, ¿no? Gracias al Señor que nuestra Pascua ya fue sacrificada hace 2000 años atrás,
¿no? Ya fue ofrecida. Nuestra Pascua es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él llevó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos aquellos que creen y le reciben como Señor y Salvador. Ahora no podemos esperar otra Pascua, porque esa Pascua fue todo suficiente. No, todo suficiente para redimirnos, para salvarnos, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para hacernos parte de su cuerpo, de su hueso y de su sangre. Hace 2000 años atrás vino Jesús, el Cordero, como dijo Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Y bueno, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, porque Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Porque estábamos muertos en delitos y en pecado, y Él nos dio vida y vida en abundancia. Gracias le damos al Señor. Por eso, hermanos, nosotros no festejamos la Pascua. Por si alguno quiere comprar un huevito de Pascua, algún hermanito que no entiende muy bien las escrituras, no, o comprarse una rosquita de Pascua, eso nada tiene que ver con la iglesia. No, nosotros si hacemos eso estamos anulando el sacrificio de Cristo. Estamos negando que el Cordero que Dios envió al mundo fue sacrificado por nosotros, que por medio de su sangre nosotros hemos sido limpiados, nuestros pecados han sido borrados. Entonces, tener comunión con la Pascua de este tiempo es ir en contra de la verdad, es ir en contra de la redención, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, gracias al Señor por Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, por aquel que dio su vida por nosotros. No, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas cayeron sobre Él. Y Él llevó a la muerte, no al infierno, todos nuestros pecados los llevó al infierno el Señor Jesucristo y fueron deshechos para siempre. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, todo fue llevado al infierno por medio de nuestro amado Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Lógicamente que este es un misterio que tiene que ser revelado, y solamente los entendidos entenderán. Por eso no tenemos que festejar la Pascua, porque la Pascua es algo que ya se realizó. Nosotros somos libres para en este día comer carne si queremos, y bueno, y no estar comprando pescado, como seguramente que muchos cristianos que no conocen la Escritura van a comprar pescado, no se puede comer carne, pero eso no es así. Eso va en contra de la verdad de Dios, en contra de la verdad divina. Bueno, gracias al Señor, ¿no? Porque nosotros festejamos o recordamos, ¿no?, la Pascua, ¿no?, cada mesa del Señor, ¿no? Aunque nosotros no participamos de la Pascua, esa no es la Pascua que nosotros participamos, sino que la Pascua en la cual hemos participado fue cuando nos identificamos con Cristo en su crucifixión, muerte y resurrección. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos, doy gracias al Señor. Un abrazo, un beso para mi amada esposa, para mi suegra que está en mi casa, gracias al Señor, que el Señor la bendiga grandemente. Para mis hijos, para mi amada hija, el Señor bendiga grandemente, amados. Y bueno, y para todos los hermanos y hermanas de la congregación, que ellos puedan gozarse en este día. Hoy, si Dios permite, tenemos reunión a la tarde. Y bueno, les invitamos, hermanos, para que puedan estar presentes, dado que el Señor dio su vida por nosotros. Él, fíjese qué maravilloso, ¿no? Él dio su vida por nosotros. Él nos rescató de la condenación y del juicio eterno. Él nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Cómo no le vamos a hacer el culto a Él? Si los umbandistas, los satanistas, le hacen el culto a Satanás en cualquier momento con tanto gozo y tanta alegría y nos faltan, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la salvación,
que hemos recibido el nuevo nacimiento. Gracias. Por eso hoy debemos estar haciéndole culto al Señor mientras que podamos, hermano, porque no sé si vamos a poder más adelante, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Pedimos al Señor por nuestro país. También pedimos al Señor que deshaga esta pandemia con su poder, que la elimine completamente, no, que el mundo pueda volverse a Dios, que nuestro país se pueda volver a Dios, no, para que este desastre, no, que la pandemia ha hecho en este mundo. Para eso, que nos volvamos al Señor, que busquemos el antivirus, ¿no? Que busquemos la vacuna en Cristo. Gloria al nombre del Señor, aunque Él ya la trajo hace 2000 años atrás. ¿Sabe cuál es la vacuna? La sangre de Cristo, porque por su llaga nosotros hemos sido sanados. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero hablar un poco sobre, vio que muchas veces hablamos de la fe. Se habla mucho de la fe, pero no se entiende. Nosotros tenemos un mensaje de fe, como dice ahí en Romanos capítulo 10, 8 y 9, ¿no? 8, 9 y 10 también. Este mensaje de fe, ¿no? Es un mensaje que tiene la capacidad de transformarnos, de conformarnos a la imagen de su Hijo. Nosotros podemos ser ya igual a Cristo en todo, porque dice la Biblia que así como Él es en este mundo, así somos nosotros. Nosotros somos igual que Él. Y vamos a ese perfeccionamiento, vamos a ese crecimiento, a ese desarrollo, ¿no? Para poder manifestar al hombre espiritual, para poder manifestar a la nueva creación. Entonces, nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra produce fe en nosotros y por lo tanto, ¿no? Creemos en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Creemos en toda la Escritura. Eso es fe, dar por cierto lo que Dios dice. Da por cierto lo que Dios dice. Vamos a leer, amados, en Romanos, en el capítulo, hablando un poco de la fe, ¿verdad? En Romanos, en el capítulo 3:20. Si usted tiene la Biblia y quiere tomar apuntes para después usted ser enriquecido en la meditación, vio acá la justicia que es por medio de la fe. Entonces nosotros vemos aquí en Romanos 3:22. Vamos a leer desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Vio? La justicia de Dios por medio de la fe. En esta Biblia 1960 dice por medio de la fe en. ¿Vio? No dice de otra forma, la 1960. Pero la Biblia que yo tengo, que es la 1569, y después se hizo una renovación, por así decirlo, en la 1509, en la 1909, perdón, no dice de esa forma. En la 1960 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y en mi Biblia antigua dice la palabra del Señor, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Fíjese la diferencia que hay, ¿no? ¿Qué diferencia que hay? No es algo pequeño, este cambio, ¿no? Es algo muy grande lo que está cambiado aquí. Porque está hablando sobre la justicia por medio de la fe.
Entonces está hablando cómo Dios pudo traer su justicia, ¿no? Para poder Él justificar a todos aquellos que eran de la fe de Jesús. ¿Cómo Él trajo eso? ¿Cómo llegó Dios a tener ese poder de justificar al hombre, a la mujer, al niño, que creía en Jesucristo? ¿Cómo logró Él? Por medio del sacrificio. Muchos me dirán, bueno, Jesucristo pagó el precio. Pero antes del sacrificio que Él ofreció, Él lo logró antes eso. Fíjese cómo dice en el capítulo 3, en el versículo 21. Dice la palabra del Señor. Más ahora, porque usted viene hablando de la justificación por la fe, ¿vio? O de la justificación. Dice en el 20, vamos a leer. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir que el hombre quería alcanzar la justicia que era por la ley, que era la justicia de Dios, la quería alcanzar por la ley, pero sabemos que el hombre no pudo alcanzar la justicia por la ley, porque el hombre tenía una naturaleza pecadora. Todos éramos pecadores porque todos nacemos en pecado. Y digo, éramos pecadores relacionando a los hijos de Dios, por supuesto, que los hijos de Dios ya no son pecadores, sino que ahora son justos. ¿No? Antes éramos pecadores, pero ahora ya no lo somos más. ¿No? Porque por la obra de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y acá nosotros sabemos que el propósito de la ley era que nosotros conociéramos el pecado que moraba en nosotros, que reinaba en nosotros. La ley solamente nos podía revelar a nosotros el pecado. Sin la ley no hay conocimiento de pecado, pero con la ley sí. Mas ahora sin la ley, y volviendo a la justicia, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios, que según Pablo estaba escrita en la ley, ¿no? Como dicen en Romanos capítulo 7. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Ve, acá también lo dice. Bueno, entonces quiere decir que la justicia de Dios se ha manifestado y esa justicia estaba en la ley y los profetas también hablaron de esa justicia, pero nadie la pudo alcanzar. Antes de Cristo nadie la pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una naturaleza caída. El hombre necesitaba ayuda. La ley le hacía ver el pecado, pero no le daba la solución. Era como aquellos psicólogos y psiquiatras, ¿no? Que le dicen a la persona el problema, pero no se lo pueden solucionar. Le dice, mire, su problema es este, pero usted lo tiene que solucionar usted. Si usted no lo soluciona, yo no se lo puedo solucionar. Así era la ley. Nos hacía ver el error, pero no nos podía dar la salida de ese error. Entonces, dice la palabra del Señor, que ahora se ha manifestado la justicia de Dios, ¿no? Testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir que nosotros sabemos que la ley tenía la justicia de Dios. Todo lo que, por eso Pablo dice que la ley era santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque eso vino de Dios. Y nada malo puede salir de Dios. Todo es bueno. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 22 nos dice, a nosotros nos hace saber, cómo Dios pudo manifestar su justicia, ¿no? Esa justicia que estaba en la ley, ¿cómo se pudo manifestar? Y dice que la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. En su Biblia dice en Jesucristo, pero acá por la fe de Jesucristo, porque Dios era el que quería manifestar su justicia. ¿Vio? Acá no está hablando que nosotros alcanzamos la justicia, sino acá está hablando de que Dios quiso manifestar su justicia. Ahora, para que Dios pueda manifestar su justicia, tenía que haber un hombre que satisfaciera
la justicia que estaba en la ley, es decir, que tenía que guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Y nosotros sabemos que el único que guardó o que satisfizo la ley fue nuestro amado Señor Jesucristo. Pues, ¿y cómo logró Él satisfacer la justicia que estaba en la ley? Y dice que Él logró por la fe. Por la fe, fíjese, si Jesús no hubiera creído a la palabra de Dios, si Él no hubiera creído a los profetas, si Él no hubiera creído a la ley de Dios, que la ley venía de Dios, no, nunca el hombre hubiera alcanzado la justificación. Y tampoco Dios nunca hubiera manifestado su justicia. La justicia de Dios vino por la fe de Jesucristo. No por la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros decimos que Jesús creyó en Dios, ¿no? Cuando Él verdaderamente, por medio de la fe, Él creyó, ¿no?, en todo lo que la ley y los profetas decían, y no solamente que lo creyó, sino que Él demostró haber creído con sus hechos, ¿no? Porque Jesús nunca pecó, ni con un pensamiento Él pecó. Y por medio de esa obediencia a la fe, Jesucristo logró que Dios pudiera manifestar su justicia. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no tenemos parte en que Dios manifieste su justicia. No, si Dios manifiesta su justicia para con nosotros, no es a causa de mi fe, sino es a causa de la fe de Él, de la fe de Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, qué diferencia que hay en este punto. Entonces, por medio de la fe de Cristo, Dios manifestó su justicia para con nosotros. Es decir, que Dios nos ve ahora sin pecado. Dios nos ve a nosotros santos, justos y perfectos. Nos ve en su Hijo amado. Dios, para bendecirnos a nosotros con su justicia, nunca mira la fe que nosotros tenemos, sino que, como dice acá en el pasaje, que Dios, para poder mirarnos a través de su justicia, mira la fe de su Hijo. Y la fe de Jesús fue perfecta. Nosotros nunca hubiéramos alcanzado esta fe perfecta para ser justo. No, para ser justo nunca la hubiéramos alcanzado. Podemos alcanzar una fe perfecta como la de Cristo tuvo, pero después de haber sido justificado, no antes de ser justificado. Pero nosotros, sin embargo, somos justificados antes. Al principio, apenas entramos por la puerta para entrar en la salvación, en la vida eterna, en el nuevo nacimiento, nosotros ya somos justos. Dios nos ve justo a nosotros. ¿Cómo Dios puede manifestar su justicia? Por medio de la fe de Cristo. Mire qué maravilloso, hermano. No es un motivo de amarle al Señor. No es un motivo de decir gracias, Jesús. Porque aunque tú hubieras muerto en la cruz del Calvario, aunque tú te hubieras desangrado por completo, si tú no hubieras tenido la fe, no hubieras obedecido a la fe, ¿no?, de los profetas, a la ley de Moisés, no hubiera satisfecho, yo nunca hubiera sido justificado. Y primeramente Dios nos justifica. Cuando creemos en el Señor Jesucristo nos justifica, nos regenera, nos justifica y nos salva. Fíjese qué precioso, hermano. Estas cosas son las que ganan nuestro corazón. A nosotros estamos ligados al Señor porque Él nos ganó el corazón por medio del conocimiento y el entendimiento. No solamente por el conocimiento, sino porque Dios nos da a entender su palabra.
Y como Dios la da a entender, la podemos explicar, la podemos compartir con otros. Pero no somos nosotros, sino que Dios es nosotros. Ahora fíjese, hermano o hermana, lo maravilloso que es esto. Por medio de la fe de Él, no por medio de tu fe, tú eres justificado, sino por medio de la fe de Él. Nosotros somos justificados por medio de la fe de Cristo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. La Biblia lo dice aquí. Está claramente escrito. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Para todos. Es decir, que la justicia de Dios se pudo manifestar para todos aquellos que creen por medio de la fe de Él. De la obediencia a la palabra, de la obediencia a los profetas, de la obediencia a la ley. Cristo, ¿no? Por medio de esa obediencia, por medio de esa fe, Dios nos puede justificar a nosotros ahora. Es decir, ya nos justificó en Cristo. Ahora fíjese, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia. No, la gracia nos ha justificado gratuitamente. Es de Dios nos dio una calidad de hijos. No, nos justificó a nosotros, la gracia. Siendo justificado gratuitamente, a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó su vida. A Cristo le costó su sangre, a Cristo le costó su hermosura, ¿no? Su poder, su sabiduría, muchas cosas dejó el Señor para que nosotros hoy pudiéramos ser justificados por medio de la fe de Cristo. Usted nunca vaya a creer que usted es justificado por su fe, nunca. Nuestra fe o el perfeccionamiento de la fe nosotros lo alcanzamos en los últimos días de nuestra vida, si es que permanecemos fiel, ¿no? La alcanzamos la madurez de nuestra fe. Pero lo que pasa es que la justificación la necesito al principio, porque la Biblia dice que en el principio, en la puerta de entrada, dice el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo yo voy a vivir por fe? ¿Cómo voy a poder alcanzar la justicia, si la justicia no la alcanzo por medio de mi fe, sino por medio de la fe de Cristo? Pero como yo tuve fe en Cristo, usted tuvo fe en Cristo, usted alcanzó la justificación al principio, apenas entró. Usted es justo. La palabra justo significa sin culpa. Dios lo ve sin pecado, sin culpa. Entonces puede tratar con usted por medio de la justificación que nosotros obtenemos por medio de la fe de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso. Ahí en Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 9, si usted quiere acompañarme, dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 8. Y viendo antes la Escritura que Dios, por la fe de Jesucristo, había de justificar a los gentiles, evangelizó ante a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y no olvidemos que la fe de Abraham es la fe de Jesús también. Pero Abraham comenzó con la fe y Jesucristo o Jesús la consumó, la llevó a la vida práctica. Esto es maravilloso poder entender, porque si nosotros vamos a decir que heredamos la fe de Abraham, entonces tendríamos que alcanzar, ¿no?, todo lo que Abraham pretendía alcanzar. Pero nosotros heredamos la fe de Cristo, porque la fe de Cristo lo alcanzó todo, ya lo hemos alcanzado. Por la fe hemos alcanzado los lugares celestiales.
Por la fe ya hemos alcanzado en nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Por la fe vivimos en un reino donde el pecado no tiene lugar. Por la fe alcanzamos la sanidad para nuestro cuerpo. Por la fe alcanzamos la santificación. Todo es por fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese qué precioso este pasaje. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y sí, somos benditos nosotros. Como lo fue Abraham, nosotros somos benditos. Y en Abraham, ustedes saben que Abraham tenía dos bendiciones. Una era terrenal y la otra era celestial. Porque él tuvo 2 hijos. ¿No? Sabemos que el que es contado es Isaac. Pero de Abraham vienen los judíos y vienen los gentiles que somos nosotros, o la nueva creación. Entonces, fíjese que somos bendecidos en la fe de Abraham, ¿no? Y esa bendición se consumó en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Leamos un poquito ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces nosotros vemos aquí, en esto, por medio de la fe, nosotros esperamos. Pero a la vez que esperamos, creemos que ya lo hemos alcanzado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos alcanzado lo que esperamos? Porque no es la fe de nosotros, sino que es la fe de Cristo. Cristo, Él alcanzó todo, absolutamente todo lo que nosotros vamos a recibir. Entonces tenemos la certeza de que todas aquellas cosas que esperamos, ya la hemos alcanzado. ¿Por qué la hemos alcanzado? Porque esas cosas están en Cristo. Entonces, si están en Cristo, nuestra esperanza no es vana. Porque si están en Cristo, sabemos que ya la hemos recibido. Hemos recibido todo lo que Cristo alcanzó por medio de su sacrificio, por medio de su fe, nosotros ya lo hemos recibido. ¿Por qué lo hemos recibido? Porque están en Cristo. Es por la fe la sustancia, la realidad de las cosas que se esperan. Nos vamos a ver como dice en la versión 1960, sobre la palabra sustancia, ¿vio? En Hebreos, en el capítulo 11:1. Es pues la fe la sustancia o la certeza, ¿no? La convicción de las cosas que esperamos, las cosas que no vemos. ¿Por qué tenemos certeza? ¿Por qué tenemos seguridad de que las promesas son una realidad? Porque están en Cristo. ¿Vio? Y podrán pasar miles de años, pero seguirán estando en Cristo. Y sabemos que si están en Cristo, nosotros la vamos a alcanzar. Dios ya nos las dio en Cristo. Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe de Cristo. ¿No? Hablamos de la fe de Él. Por medio de la fe de Cristo, yo soy justo. Y por medio de la fe de Cristo, todas las promesas que Dios me ha hecho, la va a cumplir. La va a cumplir. Él la va a cumplir. En Cristo la va a cumplir. Por eso, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que estar ahí, permanecer. A pesar de los años, a pesar de venga lo que venga, nosotros tenemos que estar en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está la sustancia de las cosas que esperamos. ¿No? Ahí está, en Cristo. Solamente hay que creerlo. Fíjese que lo que dice
en Hebreos capítulo 12:2. Vamos a leer del 1. Pero por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, que nos asedia, dice en otra versión, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante o que nos es propuesta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Jesús es el autor y el consumador de la fe. El único que puede llevar a que nuestra fe sea una realidad es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él consumó la fe. Todo lo que hablaban los profetas, todo lo que hablaba la ley fue consumado en Cristo. Fue hecho una realidad en Cristo. Y así también para nosotros. No es nuestra fe lo que va a hacer una realidad todas las cosas. No es nuestra fe, sino que es la fe de Cristo. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, siempre, hasta el último día de nuestra vida, para poder recibir las promesas que nosotros conocemos. Las promesas que Dios nos ha hecho no solamente van a ser una realidad en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Cristo sigue consumando la fe en nosotros. Lo va haciendo una realidad en nosotros. Cuando nosotros vemos la fe hecha realidad en nosotros estamos viendo a Cristo en nosotros. Porque Él es la fe. Porque no hay otra fe, solamente Cristo. Cristo es la fe y Cristo es el autor y el consumador de la fe. Por eso, qué maravilloso cuando nosotros entendemos que es por medio de la fe de Cristo. Nosotros somos salvos por medio de la fe de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados por medio de la fe de Cristo. Dios nos bendice a nosotros, no por medio de nuestra fe, si bien necesitamos nosotros la fe, por supuesto, pero la fe de Cristo necesitamos. Para poder vivir una vida espiritual, nosotros necesitamos la fe de Cristo. Y la fe de Cristo fue probada y aprobada. La fe de Cristo ya fue consumada. En Cristo mismo fue consumada. Ahora esa fe tiene que ser consumada en nosotros. Cuando la fe es consumada en nosotros, se ve la promesa de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor nos ayude a entender. Ahora fíjese en Santiago, en el capítulo 2, 22. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer en el 22. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue puesta por las obras? Y que la fe fue perfecta por las obras. Entonces acá Santiago está hablando de la fe y de las obras. Vamos a leerlo un poquito más arriba, desde el 14. Hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pablo dice que sí, que la fe, que no es por obra, sino que es por fe. Pero acá está hablando de la salvación en la vida práctica, sabemos, ¿no? En la vida práctica necesitamos ser salvados de las tentaciones, necesitamos ser salvados de los peligros que hay en este mundo. Y somos salvados por la fe. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que nosotros le digamos las palabras que le digamos si no le damos lo que él necesita? Así también la fe, si no tuviere obra, es muerta en sí misma. La fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alabado sea el Señor.
El 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber esto, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Entonces nosotros ahora podemos entender un poco más este pasaje, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que como yo soy justificado, hablábamos al principio de esta conversación, o cómo nosotros podemos tener obras. Y usted me dirá, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe de quién? Y por medio de mi fe, no. Nosotros, cuando tenemos la fe verdadera, tenemos la fe de Cristo. Y la fe de Cristo nunca puede no tener obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora fíjese que si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que tener obras. Pero cuando nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que decir que tenemos la fe de Cristo, porque el único que pudo agradar a Dios por medio de la fe fue nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las obras que se van a manifestar en nosotros? ¿No? Las obras que producen la fe. La fe produce obras. Entonces, si la fe que tenemos es la fe de Cristo, va a producir las obras de Cristo. El trabajo de amor de Cristo. Va a producir en nosotros la vida de Cristo. La vida práctica que Cristo llevó. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manifestando la fe. Cuando nosotros manifestamos la fe de Cristo o cuando la fe de Cristo se manifiesta a través de nosotros, entonces, como consecuencia va a haber obras de justicia que Dios preparó de antemano. Porque es justo que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Porque nosotros ofendimos a Dios y Dios nos perdonó. Es justo que levantemos al caído, porque nosotros estuvimos caídos y Dios nos levantó. Es justo que nosotros demos a beber un vaso de agua al sediento, porque estuvimos sedientos y el Señor nos sació la sed. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe y de las obras, cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe de Cristo. Porque por medio de esa fe, nosotros podemos manifestar las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación que nosotros alcanzamos no es por la fe que nosotros tenemos, sino por la fe que tuvo Cristo. Porque la palabra de Dios produce fe en mí, pero no fe de Ramón, sino la fe de Cristo se traslada a mi corazón. Es la fe de Él la que yo tengo que alcanzar. Porque entonces no es una verdadera fe. Si yo digo, como dice mucha gente, yo tengo fe. ¿Y de dónde vino esa fe? Ahí está, ¿de dónde? ¿Qué produjo la fe en mí? Cuando nosotros hablamos de que la palabra produce fe, estamos diciendo que la palabra produce a Cristo en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, entonces tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Tenemos que tener el mismo andar que Cristo tuvo. Sabemos que no es de todo la fe y sabemos que la fe crece en nosotros. Porque primero es como un grano de mostaza, pero después la fe va creciendo en nosotros hasta llegar a formarse el hombre espiritual. El hombre espiritual no anda con su fe, anda con la fe de Cristo. Lo que va a consumar todas las promesas de Dios en nosotros es la fe de Cristo. Yo voy a ser santificado no por la fe que yo tengo, sino porque Jesucristo tuvo fe. Y Él fue el consumador de la fe. Él la consumó hace 2000 años atrás a esa fe
Esa fe la hablaban los profetas, esa fe estaba escrita en la ley, Cristo la consumó. Pero ahora tiene que consumarse en nosotros esa fe. ¿Cuándo se consuma en nosotros esa fe? Cuando yo recibo la palabra con todo mi corazón, la creo con todo mi corazón, porque la palabra produce fe, ¿no? Produce a Cristo en mí. Entonces, qué maravilloso es ver, por medio del Evangelio de la Gracia, que Dios ya no nos bendice porque nosotros somos demasiado fieles, sino porque Cristo fue fiel. Ya vemos ahora que Dios a nosotros nos manifiesta su misericordia, no porque nosotros seamos nosotros, sino porque Cristo fue obediente a la fe de Dios. Nosotros todos los beneficios que alcanzamos en esta gracia es por medio de la fe de Cristo, por medio de la fe de Él. Por eso, ¿a dónde nos lleva a nosotros? A descansar, a no tratar de nosotros de tratar de agradar a Dios. Nosotros no tratamos de agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la fe es de Jesucristo? Porque nosotros hemos recibido una fe consumada, no para consumarse. No, la fe no se tiene que consumar. La fe que yo he recibido no es una fe que se tiene que consumar, sino que es una fe consumada. Es una fe que llegó hasta el final. Amén. Ahora nosotros, lógicamente, que tenemos que descubrir esta fe. Tenemos que descubrirla en nosotros. Fíjese lo que dice ahí en Romanos 5:19. Para que usted tenga un poquito más claro el tema, hermano. Porque no podemos jactarnos nosotros sobre Cristo. De ninguna manera. Todo es en Cristo. En el capítulo 5:19. Porque como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, ¿obedecer a qué? A la fe, a la palabra de Dios. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, fíjese, ¿cómo nosotros somos constituidos justos? Por la obediencia de un hombre. ¿A qué obedeció nuestro amado Señor? Obedeció a la palabra de Dios. Él la consumó, Él la obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que entender que es por medio de Jesucristo todo. La vida eterna, la regeneración, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la santificación, nosotros la hemos recibido por medio de la fe de Cristo. ¿No? Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, no porque nosotros seamos agradables a Dios como seres humanos, no como personas individuales, que nosotros podemos agradar a Dios en algo. Nosotros recibimos la misericordia de Dios por la fe que Él tuvo, por la obediencia a la fe que Él tuvo. Nosotros nunca hubiéramos alcanzado, por más bueno que seamos, nunca hubiéramos alcanzado la misericordia de Dios si no fuera por nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él tuvo fe, porque Él obedeció, porque por la obediencia de un hombre los muchos fueron, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fíjese qué maravilloso. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. En otra versión dice abundase. Mas cuando el pecado creció, sobreabundó, dice en otra versión, sobrepujó la gracia. Porque de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor.
No sé cuánto me falta, amado. Vamos a... No sé qué hora tengo. ¿Me pasé ya? A las 11. Bueno, doy gracias al Señor, hermanos amados. Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, su hermana, a su amada esposa. Espero que esté mejor de salud. No, que el Señor le bendiga grandemente. Tuvo una patadita al hígado, pero ya creo que debe estar bien. Por la fe de Cristo, yo creo que está bien, porque Él llevó nuestras enfermedades. Gracias le doy al Señor, hermano. Que el Señor haya bendecido su vida en esta mañana, ¿no? En este viernes, ¿no? Que el Señor le haya bendecido y que usted ahora no trate por medio de la fe suya, sino que crea que la fe de Cristo, por medio de la fe de Cristo, usted va a ser bendecido como lo ha sido hasta ahora. Hemos sido bendecidos por la fe de Cristo. Gracias le doy al Señor. Padre, te doy gracias por esta hora de programa. Te pido que tú bendigas a los hermanos que van a venir, que tú les bendigas a ellos y que los use para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados. Ya llegó el momento de tu redención.